que vamos a continuar con nuestras enseñanzas. Estamos volviendo el día de hoy a los 5 puntos del calvinismo que hemos estado mirando. Quien haya estado siguiendo las prédicas mías de las últimas semanas, las semanas pasadas, la última fue ¿cómo se llama? La expiación limitada. El día de hoy vamos a estar viendo el punto número 4, que es la gracia irresistible. Estamos hablando acerca del acróstico TULIP, que son las enseñanzas de la gracia, de la iglesia reformada. Y el día de hoy vamos a explicar lo que es la gracia irresistible, que es el punto número 4, la letra número 4, que es la I del TULIP, del tulipán, en español como se conoce. Lo que significa esta doctrina es que Dios atrae a su pueblo por medio de una gracia que Él da irresistiblemente. Y muchas de las veces se malentiende o se malinterpreta, porque cuando vemos simplemente con la palabra, de gracia irresistible, pensamos que nadie se puede resistir al llamado de Dios, cosa que vemos en la Biblia, que hay ciertos personajes como Jonás, que sí se resistió ante Dios. Y muchas de las veces, cuando alguien se nos da el llamado o escuchamos hablar del Evangelio, muchas de las veces ciertamente nos resistimos al Evangelio, no queremos dar ese paso adelante. Y eso nos ha pasado que a muchos de nosotros que hemos venido a Cristo, a mí me pasó y a mucha gente le pasa. Entonces, por esta razón, muchas de las veces se rechaza esta doctrina por la mal interpretación que se le está dando y porque no profundizan en lo que realmente enseña la gracia irresistible de Dios, que es la letra número I del tulipán o del tulip, y esto lo que significa es irresistible grace en inglés, y es por eso que se formuló de esta manera como lo que es el acróstico TULIP. Ahora, la gracia irresistible, como estaba diciendo, no es que no nos podamos resistir al Evangelio. Claro que nos podemos resistir al Evangelio porque lo hemos hecho. Lo que significa esta enseñanza es de que Dios nos da esta gracia irresistible para que eficazmente terminemos a fin llegando al Evangelio. O sea, nadie de los elegidos de Dios, nadie de los escogidos de Dios se van a perder de esta gracia irresistible. Lo que quiere decir es que Dios provee esta salvación para los elegidos y sea de alguna manera o de otra, a fin el hombre va a vencer su orgullo, va a terminar dejando su orgullo y va a venir a los pies de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es mucho más poderosa que la resistencia del hombre. Eso es lo que es. Entonces, muchas de las veces, por la forma en que dice gracia irresistible, todos dicen, ¿cómo que no te puedes resistir? Todos nos resistimos. El hombre simplemente cayó en pecado por la resistencia de Dios. O sea, se resisten a Dios y prefieren seguir sus propias ideas o seguir su propia carne. Y es por eso que el hombre cayó. Pero a partir de la caída del hombre, el hombre quedó muerto, inhabilitado, quedó incapacitado y terminó apartado de Dios. Ahora Dios le da vida a ese muerto, que es el primer punto que vimos acerca de la incapacidad del hombre, que Dios por gracia le da vida a ese muerto para que ese muerto pueda venir a los pies de Jesucristo. Ahora tiene el entendimiento, ahora puede tener ese entendimiento claro de lo que es el Evangelio de Cristo y puede venir a los pies de Jesucristo gracias a la gracia que Dios manda irresistiblemente. Y eso lo vamos a estar viendo el día de hoy. Nuestro texto base va a ser una vez más Juan 6:44. Es prácticamente la misma predicación que se hizo en el primer punto de la gracia, de la incapacidad o la depravidad total del hombre. Este tema de hoy de la gracia irresistible va de la mano con el primer tema de la incapacidad del hombre. Entonces podemos ver que Dios primero le da vida al hombre para que el hombre pueda creer en Jesucristo. No es que Dios trae gente bajo
fuera de su voluntad. O como muy mal veces se dice que los trae a la fuerza sin que el hombre tenga la voluntad de venir a Cristo. Lo que hace la gracia irresistible es que le transforma al hombre su voluntad contraria a Cristo y ahora tiene una voluntad de querer seguir a Cristo. Entonces eso es lo que es la gracia irresistible de Dios. Texto base es el Juan 6:44, que dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:44, podemos ver claramente que nadie puede venir a Cristo si primero no está atraído por el Padre. Es algo bien interesante en la palabra de Dios, y este versículo es bueno que todo cristiano debe de memorizar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos claramente que si nosotros venimos a Cristo, es gracias a la voluntad de Dios. Dios transforma nuestras mentes, transforma nuestros corazones, transforma nuestro ser, y ahora nosotros podemos venir de manera voluntaria, porque Él produjo primero el querer como el hacer en nosotros. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y bueno, en el mundo moderno se habla mucho de la libertad del hombre. La libertad para decidir, para elegir, para cambiar su destino. Pero cuando miramos la palabra de Dios, encontramos una verdad que humilla el orgullo humano. Cuando vemos la palabra de Dios, hay una verdad que humilla al orgullo humano, que es que nadie puede venir a Cristo por sí mismo. Esto pega al orgullo humano. ¿Por qué? Porque el orgullo humano simplemente que nos creemos que todo lo podemos hacer. Creemos que en todo podemos estar y decidir y tomar libremente nuestras decisiones, pero en la vida espiritual, buscando a Dios o buscando a Jesucristo o para entender el Evangelio, no puede venir por sí mismo. Esa es una verdad bíblica. Jesús no dijo pocos pueden venir, sino nadie puede venir. Si vemos nuestro versículo de base, empieza: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. O sea, por su voluntad no puede. Entonces, si el Padre le da esa gracia irresistible y le da esa vida a ese muerto primeramente y le da esa gracia irresistible, entonces como Dios atrae al hombre a Jesucristo. No es por el hombre en sí mismo. Entonces por eso que dice que ataca el orgullo del hombre, que es que nadie puede venir a Cristo por sí mismo. Jesús no dijo pocos pueden venir, quieren venir, sino que nadie puede venir. Y poder, cuando dice que nadie puede, se refiere a una incapacidad que tenemos como seres humanos. Nadie puede. No es que nadie quiera, sino que nadie puede. Una cosa es querer y otra cosa es no poder. Dentro de nuestras capacidades humanas no podemos venir a Cristo por sí solos. Se requiere la mano poderosa de Dios. Es una imposibilidad, o mejor dicho, incapacidad total espiritual. Esto es algo espiritual, no es una incapacidad humana, sino es una incapacidad espiritual, porque estábamos muertos en nuestros pecados. Dice: el ser humano por naturaleza está muerto por sus delitos y pecados. Necesita que Dios mismo lo atraiga con poder irresistible. Cambie su corazón corrupto. Se requiere que Dios transforme el corazón corrupto nuestro, que todos en algún tiempo estuvimos antes de venir a Cristo. Dios transforma ese corazón y ahora te da ese reconocimiento, o te da a que reconozcas más bien tus pecados, y tienes ese reconocimiento en ti de que tú necesitas a un Salvador. ¿Por qué? Porque por ti mismo no puedes perdonar tus pecados, necesitas un Salvador. Entonces Cristo el que nos perdona, el que va a la cruz por el Calvario para que nosotros podamos tener esa paz con Dios y tener ese llamado irresistible de Dios por medio de su gracia.
Ahora, primeramente, gracia lo que significa es un regalo que no merecemos. Y si es un regalo que no merecemos, entonces, ¿cómo es que Dios nos da un regalo tan valioso que es nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros no merecemos? ¿Por qué? Porque estábamos llenos de delitos y pecados. Y eso nos separa del gran Dios todopoderoso, nos separa de Dios. Entonces, por eso es que es por gracia, no puede ser por obras, porque si es por obras, entonces ya no es gracia. Se necesita que Dios mismo lo atraiga con poder irresistible y cambie su corazón corrupto. La doctrina de la gracia irresistible nos enseña que cuando Dios llama a un pecador a la salvación, ese llamado no puede ser frustrado. O sea, no se puede oponer. O sea, lo puede resistir humanamente. Pero ¿hasta qué punto va a aguantar el hombre resistiendo ante la fuerza y el poder de Dios? El hombre cae vencido y termina viniendo la gracia a los pies de Jesucristo. Porque Dios cambia el corazón del hombre y lo hace venir voluntariamente a Cristo. No viene en contra de sus fuerzas. Muchas de las veces se nos dice, ¿crees en la gracia irresistible? ¿O crees en el TULIP? ¿O crees en la elección incondicional? Oh, no, porque yo no creo que Dios atrae gente a la fuerza como robots, o que los trae pataleando sin querer venir a Cristo. No, Dios transforma la voluntad del hombre. Entonces Dios, como Dios transforma, ahora les da ese querer como el hacer. No vienen en contra de su voluntad, vienen voluntariamente, pero porque Dios ya trabajó en ese corazón humano. Entonces, muchas de las veces estas dos doctrinas se rechazan por prejuiciosos. Y esto está comprobado claramente. La gente que rechaza la expiación limitada es simplemente por cómo suena dentro del TULIP o dentro del acróstico. Suena la gracia irresistible. ¿Cómo? Dios, cualquiera se puede resistir ante la gracia de Dios. O sea, si a mí alguien me invita a venir a Cristo, ¿quieres aceptar a Cristo? Yo digo que no, yo me estoy resistiendo. Claro que sí, claro que sí. Pero humanamente uno puede resistirse, pero eficazmente esa gracia irresistible va a tener un fin en ti que vas a terminar ante la gracia de Dios, ante el Evangelio de Jesucristo. Porque Dios cambia el corazón del hombre y lo hace venir voluntariamente a Cristo. Produce el querer en él eficazmente. Es toda la obra de Dios, no es 50 de Dios, 50% del hombre. No puede ser de esa manera, porque entonces, como vimos las semanas pasadas, si como dice Romanos 11:6, dice que si es por gracia, ya no puede ser por las obras. Y si es por obras, entonces ya no es gracia. O es una o es la otra. Y la Biblia nos aclara claramente, porque por gracia sois salvos. Y dice, por medio de la fe, y esta fe no nace en vosotros, sino que es un regalo de Dios. Entonces, la salvación es afirmada, que es por la fe y por gracia de Dios. Y esa fe no viene de nosotros, no nace en nosotros, sino que es un regalo y don de Dios también. Entonces, la obra es 100% ¿qué? Monergista. Eso es lo que se llama monergismo. El monergismo lo que significa es obra única y exclusiva de Dios en el hombre. Y es por eso que la salvación es monergista. Ok, entonces vamos a pasar a nuestro primer punto. El hombre es incapaz de venir a Dios por sí mismo. Juan 6:44, lo vimos. No puede venir a mí si el Padre no lo envió ni lo trajere, y yo lo recitaré en el día postrero. Jesús deja claro que la capacidad de venir a Él no está en el hombre. O sea, es claro que Cristo está diciendo que el hombre no puede de ninguna manera. Ahora, la palabra para la palabra que se usa aquí, creo que lo expliqué en el primer punto, cuando hablamos de la incapacidad total o de la depravidad del hombre. La palabra que se utiliza para traer es helco. Elco. No es con J, es con H. Elco.
Se usa también en Juan 21:6, cuando los discípulos tiraban la red llena de peces. Llena de peces. No es una mera invitación, sino una atracción eficaz. O sea, es una obra de Dios que está moviendo al hombre. Esa palabra helco lo que significa es atraer con fuerza o obligar. Pero en esta situación, Dios no está trayendo a nadie a la fuerza, sino está transformando el corazón, y eso es lo que es la gracia irresistible de Dios. Pero Él es quien lo atrae y Él es quien le da ese regalo a Cristo de que nosotros podamos venir a los pies del Señor. Bueno, nosotros, todos los que hemos creído en el Evangelio de Cristo, somos un regalo de parte del Padre para su Hijo Jesucristo, para que Él sea el que reine y que Él tenga la preeminencia en todo, dice la Biblia. Y nosotros somos ese regalo porque Él es el que nos elige desde antes de la fundación del mundo, y Él es el que nos manda esta gracia irresistible para que podamos venir a los pies de Cristo, para que a fin seamos de Cristo, para Cristo en todo. Dice, el verbo griego para traer es elko, ya lo vimos, se usa también en Juan 21:6, cuando los discípulos tiraban la red y llena de peces. Dice, no es una invitación, sino una atracción eficaz. El hombre no coopera con Dios para venir. Es Dios quien toma la iniciativa y lo trae eficazmente. Eso es lo que es gracia irresistible. Así que hay que tener claro que no es que Dios trae a nadie a la fuerza, sino que Dios transforma eficazmente, y esa gracia es eficazmente dentro del creyente. O sea, nadie va a terminar pudiendo rechazar la gracia de Dios. Por ejemplo, en el arminianismo, que es el punto número 4, el punto número 4 que estamos viendo, en el arminianismo, ellos creen que la gracia se puede resistir. Y ese es el punto número 4 de ellos. La gracia puede ser resistida. O sea, tú puedes resistirte a ese llamado de Dios. Dios te da ese llamado a ti, pero como tú puedes resistirlo, lo puedes resistir hasta el último día de tu vida y nunca venir a Cristo. Entonces, en cierta forma, hay una culpabilidad del hombre porque nunca quiso venir a Cristo. Pero la gracia eficaz dentro del calvinismo, lo que es, o la gracia irresistible, es una gracia que opera, que Dios a fin te va a traer y te va a salvar. Entonces, en el arminianismo la puedes rechazar eternamente. Ahora, existe el rechazo eternamente para los que no creen en Cristo, para los que nunca fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ese rechazo, entonces podemos ver que no son personas que fueron elegidas para que venir a Cristo. Y esto suena duro, pero esa es la verdad. El hombre no coopera con Dios para venir, es Dios quien toma la iniciativa y lo trae eficazmente hacia Cristo, porque Cristo provee el sacrificio perfecto, no para ver quién va a venir a Cristo. Cristo proveyó el sacrificio perfecto para que eficazmente los creyentes pudieran ser salvos. Y la Biblia dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos salvos y para que alguien viniera a hablarnos de Cristo y hablarnos del Evangelio, y esa gracia irresistible viniera y nos atrajera a los pies de Cristo. Entonces, es una operación divina, es una operación monergista de Dios, o sea que exclusivamente de Dios, que opera en el hombre. Vemos en Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8. Romanos 8, 7 y 8, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, no hay manera de que la persona sin Dios, sin Cristo, pueda agradar y venir a Dios por su propia cuenta. Él está atado en su perdición y está esclavizado en su pecado, y no hay manera de que esa persona pueda venir a Cristo.
Aquí Pablo afirma dos cosas. El hombre natural no quiere someterse a Dios, no se sujetan y no puede, ni tampoco puede ni quiere. O sea, si vemos el versículo, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios de ninguna manera. Entonces, por eso que hay una separación eterna con estas personas que nunca van a venir a Cristo. No se trata de una incapacidad física, sino de una incapacidad espiritual, muertos espiritualmente. El corazón del hombre está enemistado con Dios. Esa es la condición natural de todo hombre sin Cristo. Está atado al pecado, esclavizado al pecado y separado totalmente de Dios en una condición espiritualmente muerta. Esa es la condición del hombre que está sin Cristo. Ahora, Dios da vida al pecador espiritualmente. Dios da vida al pecador espiritualmente cuando está muerto. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice. Efesios 2, versículo 4 y 5. Dice, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, aquí claramente nos dice que Dios es rico en su misericordia y con el amor que nos amó, aun estando muertos en pecados, Él nos da vida juntamente con Cristo. Y que por gracia soy salvos. Aquí nos afirma textualmente y gramática y categóricamente. Nos afirma Pablo que somos salvos por únicamente gracia. Una gracia que no merecíamos. Eso es lo que significa gracia. Regalo inmerecido. ¿Por qué inmerecido? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia sois salvos. El hombre no está enfermo espiritualmente, está muerto. Muchas de las veces nos plantean una idea de que tenemos como una gracia común, algo parecido, pero le llaman gracia previniente, cosa que no es bíblica esa enseñanza, pero lo comparan a una gracia común que Dios nos capacitó de cierto modo a todo el mundo y nos dejó con esa capacidad de que podamos elegir entre Dios y el mal. Cosa que la Biblia nos enseña que estábamos totalmente muertos, no nos dice que estábamos enfermos. Y esa gracia, esa doctrina de la gracia previniente, bíblicamente no hay ni un versículo que lo sostenga. Que diga Dios capacitó a la humanidad para que pudieran elegir por Dios o por el mal. La Biblia nos enseña que todos sin Cristo estábamos perdidos. Jesús mismo dijo, en verdad, como dijo cuando dijo en Cristo tenemos la gracia, porque la dádiva del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la gracia viene por medio de Jesucristo. Pero la dádiva del pecado es muerte. Todos tenemos esa condición. Eso es claro en la Biblia. No hay ningún versículo que diga que estábamos ya capacitados para poder venir a Cristo. Entonces no hay manera de que el hombre pueda salvarse por sí mismo o que pueda tomar la decisión para poder venir a los pies de Cristo. El hombre está muerto, no puede revivir por sí mismo. El hombre está totalmente incapacitado y requiere de esa gracia irresistible de Dios. Solo Dios puede dar vida y cuando Él lo hace, el alma responde en fe. Recuerden cuando Lázaro murió y que estaba ya sepultado y que Cristo lo resucita de la muerte, Lázaro no podía responder a él por él mismo. Esperó a escuchar la voz del pastor Jesús cuando dijo, Lázaro, sal de allí. ¿Y qué pasó? Lázaro resucitó de la muerte. Y por eso es que vemos y comparamos este llamado eficaz de Dios por medio de Jesucristo para que nosotros podamos venir a la vida. Esto es
gracia irresistible, la vida divina que penetra la muerte espiritual y da vida espiritualmente al que estaba muerto espiritualmente, le da un nuevo nacer. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, vean lo que dice ahí. Juan capítulo 1, versículo 12 al versículo 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo es que ellos vinieron? Por su voluntad de ellos. ¿Cómo es que vinieron ellos? Aquí lo voy a aclarar, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no es por la voluntad de varón, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento no depende del linaje, o sea, sangre, no porque seas judío o porque seas de otro tipo de linaje, ni de esfuerzo humano, no es por el esfuerzo humano, por eso dice voluntad de carne, ni de influencia de otros, ni de voluntad de varón, sino solo de Dios. Claramente lo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, o sea, de varón. O sea, no es nuestra voluntad, sino voluntad de Dios. Entonces, por eso que nosotros podemos venir a los pies de Cristo, por la voluntad de Él, sino solamente la voluntad de Dios. Esto es lo que hablé hace rato acerca del monergismo, una sola obra y exclusiva de nuestro gran Dios y Salvador. La salvación es únicamente de Dios. El llamado eficaz del Espíritu Santo, aquí podemos ver en Romanos 8:30, vayan a Romanos 8:30. Romanos capítulo 8, versículo 30. Aquí vamos a ver el llamado eficaz del Espíritu Santo, que es lo que conocemos como gracia irresistible. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. A estos también llamó. ¿De qué estamos hablando aquí? De la gracia irresistible, a los que Él llama. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. O sea que podemos ver claramente que tenemos un llamado eficaz por medio del Espíritu Santo. Este llamado no es en general. El llamado no es general, sino eficaz porque todos los llamados son justificados. Ahora, ¿quiénes son los llamados? Los que predestinó. ¿Y quiénes fueron los que fueron predestinados? Los elegidos de Dios. Son los que hoy en día creen y reconocen a Cristo como Señor y Salvador. Entonces esto es algo que debemos tener bien claro. Cómo es que el Señor nos predestina para que podamos venir a Cristo a fin de ¿qué? De ser justificados y redimidos. No todos los que oyen el Evangelio son justificados. O sea, el llamado del Evangelio se predica universalmente, pero sabemos que eficazmente solamente en los elegidos de Dios es donde hay un efecto, donde hay un arrepentimiento, donde hay un reconocimiento de que somos pecadores y un reconocimiento a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No todos los que oyen el Evangelio son justificados, porque no todos responden. Pero los que son llamados, los que son predestinados, los que son elegidos por Dios, vienen eficazmente por medio del Espíritu Santo y son justificados. O sea, ahora, por gracia, todos sus pecados son borrados de ellos. Hechos 16:14, vamos a ver un ejemplo de una hermana que era judía y cómo Dios abrió su corazón y cómo el Evangelio se les predicó
a muchas mujeres en ese momento. ¿Y qué pasó? Lidia tuvo un arrepentimiento donde ella se le abrió su corazón. Aquí lo vamos a ver, para no poner más palabras de lo que es. Dice Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. O sea, ella ya creía en Dios. ¿Por qué? Porque era judía. Y como los judíos se les había dado los oráculos, ellos tenían el reconocimiento de que ellos creían en Dios, pero no han reconocido algunos a Jesucristo. Lidia era uno de ellas. Era una judía que creía en el judaísmo, creía en Dios, pero no aún reconocía a Jesús como su Salvador. Miren lo que sucede aquí. Estaba oyendo, dice, entonces una mujer que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo, ¿qué estaba haciendo allá donde estaba Lidia? Predicándole a un grupo de mujeres que vendían telas y todas estaban escuchando. Se les predicó universalmente el evangelio a todas. Pero ¿qué sucedió con Lidia? Dios le abrió su corazón. Mire lo que dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Le hizo una transformación en ella para que ella pudiera estar atenta y entendiendo lo que Pablo decía acerca de Jesucristo, acerca de las buenas nuevas de salvación, de lo que es el evangelio. Lidia oyó el mismo mensaje que otros, pero solo ella creyó. Solo ella, en ella hubo una gracia irresistible donde eficazmente ella pudo venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor abrió su corazón, le dio el entendimiento. Entonces ahí es donde podemos mirar cómo opera Dios de forma monergista hacia el hombre pecador que no comprende, que está muerto en sus pecados. Entonces Dios interviene en su corazón para que ella pueda entender el evangelio del Señor. Esto es lo que es gracia irresistible. Eso es. El Espíritu abre el corazón del pecador y lo hace receptivo al evangelio y la palabra de Dios. Esto fue lo que sucedió en Lidia. Y vamos a pasar a otro punto donde Dios transforma la voluntad del pecador. Vayan a Ezequiel 36, 26 y 27. Dios transforma la voluntad del pecador. Ezequiel 36, 26 y 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu con letra principal mayúscula. ¿Por qué? Porque se está refiriendo al Espíritu Santo. Les daré un nuevo espíritu, un nuevo nacer, y pondré un nuevo corazón y pondré mi espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos, guardáis mis preceptos y los pongas por obra. Todo buen cristiano, todo hijo de Dios, toda persona que ha venido a los pies de Cristo, toda la persona que ha sido elegida por Dios y que ha recibido esta gracia inmerecida y que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, tiene esta transformación, y esta es la evidencia clara de una persona que verdaderamente ha venido a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque va a andar en sus preceptos y estatutos. Va a amar los mandamientos de Dios, va a buscar la manera de no vivir transgrediendo los mandamientos del Señor. Va a buscar la forma de vivir para Dios, para Cristo y agradar en sus preceptos y estatutos. Y dice,
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, hay algo bien interesante aquí que dice, nos dará un nuevo espíritu, un nuevo corazón. ¿Qué le sucedió a Lidia? Le abrió el entendimiento. ¿Qué le sucedió? Que le abrió el entendimiento para que escuchara atenta a lo que Pablo decía acerca de Jesucristo. Le dio un entendimiento claro. Le dio un nuevo nacer, que es el nuevo espíritu. Más le da su Espíritu Santo, que es lo que hace, es el que hace la obra completa y en el pecador. Dios no solo invita al pecador a cambiar, sino que le da un corazón nuevo, lo vimos. La gracia irresistible nos fuerza al hombre, no fuerza al hombre. La gracia irresistible no fuerza al hombre, no lo trae bajo en contra de su voluntad, sino que transforma su corazón para que al fin quiera de manera voluntaria obedecer a Dios. Un verdadero cristiano, cuando está en medio de algo que no está glorificando a Dios, ¿qué es lo que hace? Correr, moverse del lugar de donde está. Si estás en medio de un lugar donde no se está honrando ni glorificando a Dios, lo que uno tiene que hacer es moverse de ahí. ¿Por qué? Porque no conviene. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros o en nosotros produce el querer como el hacer. Si tú crees en el Señor es porque Dios quiso que tú creyeras. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que mueve la iglesia por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en el creyente el querer y el hacer. Dios transforma la voluntad del hombre, la renueva para una nueva vida, para amar y obedecer a nuestro gran Dios y Salvador. Él es el que produce todo esto en nosotros. Entonces, un verdadero creyente, lo vamos a ver, que se mueve por medio del Espíritu Santo y vemos que todo lo que hace es para tratar de glorificar a Dios con su vida. Eso es lo que es el monergismo, porque es la obra única de Dios operando en el hombre. La salvación es obra exclusiva de Dios. Lo que significa monergismo es la obra de un solo agente, de una sola persona. Monergismo significa una sola energía o una sola obra, del griego monos, que significa uno. Erjón es la obra, eso es la forma en el griego, y es bien la palabra monergismo. Es la obra exclusiva, única de Dios, porque la salvación es de nuestro gran Dios y Salvador. Vayan a Jonás 2:9. El hombre no contribuye nada en su regeneración, es Dios quien inicia, ejecuta y completa la obra. Veamos lo que dice en Jonás 2:9. Jonás capítulo 2, versículo 9. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es del Señor. Cuando dice la salvación es del Señor, se refiere a que es una obra exclusiva y monergista de Dios. Toda la salvación proviene del Señor, no del esfuerzo humano. Juan 3:8. Toda la salvación proviene del Señor, no del esfuerzo humano. No es 50% de Dios y 50% del hombre. No lo es. Es 100% de Dios. Entonces, si Dios comienza la obra en nosotros, la va a terminar en su totalidad.
Debemos de confiar en eso. Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo actúa soberanamente, no depende del hombre. Actúa soberanamente el Espíritu Santo y no depende de lo que el hombre haga. Santiago, capítulo 1 y versículo 18. Santiago 1, 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él, de su voluntad, o sea, de la voluntad de Dios, este es el punto clave, de la voluntad de Él, de Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esto es lo que dice Santiago 1:18. El nuevo nacimiento procede de la voluntad de Dios, no del hombre. Vamos a pasar a otro punto que tengo aquí, diferencias entre el llamado general y el llamado eficaz. Vamos a ver algo rápido. Dice, tipo de llamado general. La invitación del Evangelio a todos los hombres. Ejemplo, Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. El resultado es muchos oyen, pero no todos creen. El llamado eficaz y interno, dice, la obra del Espíritu Santo que aplica la redención a los escogidos. Siempre produce fe, arrepentimiento y salvación. Este es el llamado eficaz. Ahora, el primero es el llamado general externo, o sea, cuando uno predica, uno debe de predicar externamente como generalmente, pero al fin de cuentas los que vienen son los que son escogidos por Dios. En el llamado eficaz, la obra del Espíritu Santo que aplica la redención a los escogidos siempre produce fe, arrepentimiento y salvación. Ahora, esto debe de aplicarnos en nuestras vidas. Esto nos debe de llamar a tener humildad, ser más humildes, no arrogantes. No fuimos salvos por ser más sabios, sino por pura gracia. La salvación no viene por medio de ser sabios, sino es por la pura gracia de Dios. Entonces esto debemos de tener humildad, porque no es por mi sabiduría, no es porque yo era muy intelecto o inteligente, o era muy sabio para poder escoger entre el bien y el mal. No, esto es por gracia, porque era un regalo que yo no merecía por causa de mi pecado, por causa de mi condición pecaminosa. Yo no puedo venir por sí mismo a Cristo, sino que es un regalo de Dios. 1 Corintios 1, 26 y 31, se los leo rápido si gustan. Para que como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. O sea, el hombre no tiene nada que gloriarse, sino solamente nos gloriamos en el Señor. Y este es el pensamiento del apóstol Pablo, que todos debemos de tenerlo también y tener humildad, de que si nos vamos a gloriar de algo, nos gloriemos solamente por lo que hizo Cristo por nosotros. Nos debe de dar seguridad. Si Dios nos llamó eficazmente, nada podrá separarnos de Él. Tenemos una salvación garantizada. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 14, 13 y 14. Tenemos una salvación garantizada y somos un regalo de Dios para nuestro Señor Jesucristo. Y también vemos Juan 10, 27, 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Tenemos una seguridad de salvación. Y esto lo vamos a continuar hablando para mi próxima prédica,
que vamos a finalizar con el punto número 5, que es la perseverancia de los santos. Es que el Dios a quien elige lo mantiene firme en la fe hasta el final y nada lo puede llevar a perder su salvación. Entonces eso es lo que se llama la doctrina de la perseverancia de los santos, que es la letra P, que es el número 5. Por eso es el TULIP, porque es Perseverance of the Saints, la perseverancia de los santos. Y esto lo vamos a hablar próximamente, un tema muy interesante que creo que es importante entenderlo también. Motivación en el evangelio. Tenemos de tener motivación para seguir evangelizando. Tenemos que tener esa motivación, nos debe de producir esto, motivación para que la gente escuche el evangelio y puedan venir a los pies de Cristo, los que tienen ese llamado. Predicamos confiados sabiendo que el Espíritu operará eficazmente en los escogidos. Esto nos debe de traer motivación, no desánimo. Hechos capítulo 18, versículo 10, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y es por eso que Pablo fue a llevar el evangelio para que el pueblo de Dios que estaba escogido desde antes de la fundación del mundo pudieran escuchar ese llamado del evangelio y pudieran venir a Cristo bajo esa operación divina que es de Dios, exclusivamente de Dios, y ese llamado irresistible. Adoración al a entender que Dios nos amó eficazmente. Esto nos debe de producir adoración a Dios. Worship to God. Porque esto nos produce que lo alabemos, que lo amemos. ¿Por qué? Porque cuando sabíamos que no merecíamos esta gracia inmerecida, sin embargo, la voluntad de Dios es que nosotros pudiéramos venir a Cristo. Entonces esto debe de producir en ti adoración a Él. Gratitud también, adoración profunda a nuestro gran Dios, porque de Él es toda la gloria y toda la alabanza. Y vamos a concluir. La gracia irresistible no significa que Dios arrastra al pecador contra su voluntad, sino que significa que Dios cambia su voluntad. El pecador que antes rechaza a Cristo, que antes rechazaba a Cristo, ahora lo ama y lo busca voluntariamente. Esa es la operación que Dios hace en el hombre, como lo hizo con Lidia, que le transformó su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Porque el Espíritu Santo ha transformado su corazón. La salvación desde el principio hasta el fin es del Señor. Por eso podemos decir con el apóstol Pablo lo que dice Corintios capítulo 15 versículo 10. Por eso podemos decir con el apóstol Pablo lo que dice en Corintios, 1 Corintios 15, 10. Pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces son palabras del apóstol Pablo que nosotros debemos de tener en mente y compartirla. Pero por la gracia de Dios somos lo que somos. Y su gracia no fue en vano para con nosotros. Tuvimos ese llamado eficaz, esa gracia irresistible que operó dentro de nosotros y que ahora podemos decir que Dios es nuestro Señor y Salvador por medio de Jesucristo, que se entregó en la cruz por nosotros, y podemos entender que por medio de Él tenemos ese perdón de pecados. Toda la gloria pertenece a Dios, porque su gracia no puede ser frustrada. Cuando Él llama, el alma responde del pecador. Cuando Él salva, nadie puede resistirse ante Él. Y es por eso que la gracia es irresistible, porque si Él nos llama de una manera eficaz, terminaremos rindiéndonos ante su llamado, porque el hombre no tiene
poder ni puede ante la fuerza poderosa de nuestro gran Dios y Salvador. Y ese es el llamado de la gracia irresistible que todos podemos recibir cuando Dios opera de manera monergista en nuestras vidas. Y con esto vamos a terminar. Espero que esta doctrina sea de gran edificación para nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tu amor es grande. Gracias, Señor, porque tu amor, Padre Santo, tu gracia que nos salvó, era algo que no merecíamos, Señor, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y gracias a esa gracia irresistible, Señor, pudimos venir a los pies de Cristo. Pudimos reconocer, Señor, que necesitamos a un Salvador, porque estábamos muertos en nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor siempre está para con tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque tú provees para todos los que van a venir a ti, Señor. Te pido, mi Dios, que tú uses esta esquina, Señor, de Cypress y Bánico para poder seguir predicando tu evangelio, para que nada ni nadie pueda frustrar tu designio, Señor, tu voluntad, porque sabemos que nadie puede estar en contra de ti, Señor, porque tú eres más fuerte que nuestra propia voluntad, Señor. Gracias, Padre, por eso. Gracias porque tú eres el gran Dios todopoderoso, Señor. Gracias porque estamos bajo tu mano, Señor, bajo tu redil, Señor, y podemos gloriarnos en Cristo, Señor. Podemos predicar tu evangelio de manera eficaz, Señor, a los que van a venir a Cristo. Tú sabes quiénes son. Te pido, mi Dios, que tú sigas usando esta esquina, Padre, para poder seguir hablando de tu evangelio. En el nombre precioso de Jesucristo, toda la gloria, toda la honra sea para ti. Amén.